Bien, entonces, como le estaba comentando, esta quincena, ya que corresponde desde el 13 al 24 de julio, corresponde a la quincena número 6, ¿ya? Y que justo, ¿cierto? Nosotros nos consideró un feriado el día jueves, que nosotros normalmente hacemos clase. Entonces, por eso tenemos que adelantar nuestra clase para hoy, que es nuestro horario de matemática correspondiente. Bien, ahora, el objetivo de aprendizaje es, bueno, completar tablas de frecuencia. ¿Ya? Eh, Este objetivo de aprendizaje ya está abocado, ¿ya?, a un objetivo de aprendizaje que se encuentra actualmente en séptimo básico, ¿ya? Como yo les introduje a sus compañeros, para aquellos que estén llegando recién, nosotros vamos a ver la estadística, ya propiamente tal, desde la base, ya desde de donde se crea la estadística, eh, a partir de qué punto, ya que en este caso es séptimo básico, hasta llegar al tercero medio, ya que por lo general no se alcanza a ver al 100%, ¿ya? A veces hay probabilidades, eh, a veces estadística, ¿ya? Pero no se ve bien en conjunto, ¿ya? Entonces la idea es que ahora nos enfocamos un poquito en lo que es la estadística, ¿ya? Y vamos a ver específicamente esta clase, lo que es la completación de tablas de frecuencia, y obviamente vamos a analizar un poquito de lo que es la muestra y la población, ¿cierto? Que son conceptos claves, ¿cierto? Lo que es una variable aleatoria, conceptos claves que son necesarios que ustedes recuerden y que después puedan tenerlos en cuenta para poder aplicar contenido, ¿ya? Bueno, aquí hay una pequeña reseña y en los enlaces donde están estos libros, ¿ya? Aquí dice, esta quincena realizaremos la actividad en el cuadro de actividades de séptimo. En caso de no tenerlo, es como lo más lógico, ¿cierto? Porque este es un libro nuevo, no es el mismo del año pasado, ni tampoco del séptimo que ustedes tuvieron, ¿ya? Se pueden descargar de este enlace, ¿ya? Acá está el cuaderno de ejercicios y el texto del estudiante, que es el que está aquí abajito, ¿ya? Yo lo descargué, yo dejé exactamente las páginas nomás que vamos a ocupar para las actividades, ya tanto de ejercicios como de contenido, y solamente lo dejé ahí en archivos súper chiquititos para no tener todo el archivo completo, todo el libro, ¿ya? Y a medida que vayamos avanzando, yo voy a ir sacando solamente los contenidos y el ejercicio. Ahora, si ustedes lo quieren descargar completo, están acá los enlaces y son súper livianos, ¿ya? 20 megas entre los dos, más que eso no, ¿ya? Ahora, con respecto al envío de actividades, estas deben ser enviadas con los respectivos correo electrónico, ¿cierto? Que está el mío, ¿ya? En formato Word, PDF o en fotografías, ¿ya? En realidad en esto recuerden que eh, no hay una exigencia, ¿ya? Aquellos estudiantes que ya enviaron alguna de sus guías a los otros correos, no es necesario que envíen nuevamente, teniendo, eh, ya, bueno, teniendo las correcciones de la guía en caso de que, por ejemplo, se hayan equivocado en algo o hayan tenido todo malo, ¿cierto? Se les va a comunicar al correo, ¿ya? Y las clases de Google Meet que ustedes saben que las hacemos nosotros todos los jueves y que por esta ocasión tuvimos que adelantarla para el miércoles, ¿ya? Y obviamente la otra clase que es donde vamos a resolver dudas, ¿cierto? Vamos a hacer algún ejercicio que haya quedado así como importante para analizar. Bien, bueno, y obviamente todos estos envíos, ¿cierto? Que sean dentro de las 2 semanas. Ahora, lo bueno es que como en materia de séptimo y ustedes ya lo vieron, ¿ya? Y espero que lo hayan visto también, y si no lo vamos a aprender, es mucho más fácil, ¿ya? Porque no es algo que sea como imposible de realizar para ustedes, ¿ya? Ahora, con respecto de la actividad, ¿ya? La actividad básicamente es eh, resolver las actividades de la página 100 a la 102. ¿Ya? Ustedes van a decir, profe, pero son 3 páginas, ¿cierto? Pero en realidad se rellenan súper rápido. ¿Ya? No hay mayor problema en eso. ¿Ya? Y estas páginas de la 100 a la 102 son las que están acá. Ya, es pregunta, es pura pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ya, es observación y respuesta. Entonces, 5 minutos se van a demorar en cada página. Acá quizás se van a demorar un poquito más, van a estar 15 minutos, ¿ya? Porque hay que sacar información, completar las tablitas, que lo vamos a hacer ver hoy día también. Y finalmente igual vamos a tener que hacer, bueno, básicamente es completar tablas, ¿ya? Y responder preguntas asociadas a la tabla, ¿ya? Entonces, no es un trabajo, es un trabajo que se hizo ya, ¿ya? Y
va a ser bueno, ¿cierto?, poder verlo nuevamente, ¿ya? Ahora, eh, hay espacio, ¿ya? Hay espacio para que ustedes puedan responder. En caso de que no lo tuvieran o que, por ejemplo, no pudieran imprimir esto, va a ser necesario que, por ejemplo, hagan la tabla. Ya no que copien todos los números que dice, todo lo que dice arriba, sino que con la tabla respondiendo ya es una respuesta, ¿ya? Bueno, y si quieren, igual para tener mayor orden, colocan la pregunta y la respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ya. Pero no es que copien todos los datos que aparezcan acá arriba, porque si no se van a demorar y va a ser un trabajo innecesario, ¿ya? Ahora, toda esta materia de apoyo va a estar en el texto de estudiantes en las páginas 186 y 187, ¿ya? Que son las páginas que yo tengo acá, ¿ya? De la página 183, 184, ¿cierto? 185, 186 y 187, ¿ya? Que son las páginas que yo selecciono. Bueno, sí, y 187. Y em, y envío del desarrollo de las actividades de correo electrónicos y revisar el enlace que se va a enviar con respecto a la coevaluación, ¿ya? Ahora, con respecto a la coevaluación de la quincena 4, como se aplazó y tuvimos todo el tema de las otras evaluaciones, esa quedó hecha, pero no fue enviada básicamente porque ya se les habían enviado como 3 formularios. Ya, entonces, básicamente, como para no recargar de otro formulario, se va a enlazar con este y ahí se va a hacer como un formulario global de coevaluación para que lo puedan responder, obviamente, en conjunto con su apoderado. Bien. Ahora, para complementar un poquito mejor y la comprensión sea más óptima del contenido, yo le generé un PowerPoint, ¿ya? Así como lo hemos hecho en las otras clases, ¿ya? En donde es el que tenemos acá. Explico la materia y vemos algunos ejemplos, ¿ya? Que vamos a ver, ¿cierto? Esta quincena, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a proyectar. Y como aquí decía, bueno, ya vamos a estar viendo lo que es directamente estadística, población y muestra por una parte, que es la base, ¿cierto?, de toda la estadística, y como primera instancia, tablas de frecuencia, que era nuestro objetivo de aprendizaje. Bien, lo primero, la definición, ¿ya? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Ya? Y formalmente, ya que esto es toda información que está en el libro, se llama población al conjunto de individuos o elementos sobre el cual se infiere en relación a alguna materia. Se llama muestra a un subconjunto de la población sobre el cual se harán observaciones de la materia que se quiere estudiar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos considerar un estudio de, eh, digamos, veamos acá el tema de los estudiantes, ya que vemos acá estudiantes. Eh, Asistencia a clases durante el invierno, considerando años anteriores, porque ahora todos sabemos que la asistencia es cero, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero generar un estudio, ¿ya? Eh, Queremos saber cómo es la asistencia a clases durante el invierno en el Colegio Darío Salas, ¿ya? Y la asistencia es buena, es más o menos, ¿cierto? Ahora, yo no le voy a preguntar a cada uno de los estudiantes cómo es su asistencia, ¿cierto? Porque si yo los mando a cada uno de ustedes a hacer esa pregunta, se van a demorar mucho, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es tomar una muestra, ¿ya? Una muestra, o sea, un subconjunto de la población, ¿ya? Porque yo no le voy a preguntar a toda la población del Darío Sala sobre algo que yo quiera estudiar,
¿ya? O sea, yo no quiero saber a todo o sea, no le voy a preguntar a todo el Deriosal, excepto a toda la población, si es que él asiste o no asiste a clases durante el invierno del año pasado. ¿Cómo fue su asistencia? Si fue buena, mala, cuántos días faltó, por qué faltó, ¿cierto? Entonces, yo voy a seleccionar una muestra, ¿ya? Y esta muestra debe ser aleatoria, ¿ya? Y esta muestra, ¿cierto? Aleatoria y ojalá significativa, ¿cierto? Que es lo que se pretende buscar, me va a permitir a mí hacer observaciones, ¿ya? Y esa observación que yo haga, si la muestra es buena, va a ser significativa para toda la población, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a hacer esa muestra? Por ejemplo, esa muestra tiene que ser un subconjunto de la población, o sea, tienen que ser estudiantes del Darío Sala. Yo no puedo tomar muestras de estudiantes de otro colegio para poder decir que los estudiantes del Darío Salas llegan, tienen buena asistencia, ya porque no corresponde. Y además, ¿cierto? Eh, Dice acá que esta muestra puede determinarse a través de técnicas de muestreo y una de ellas es el muestreo aleatorio simple, ¿ya? O sea, que por ejemplo yo voy a tener una tómbola y voy a sacar ciertos números al azar a estudiantes al azar, en donde cada uno de los estudiantes tiene la misma probabilidad de ser escogidos, ¿ya? Eso se llama una probabilidad, o sea, una muestra aleatoria, ¿ya? Y esta muestra aleatoria debe ser representativa para poder yo decir después no, sí, en realidad esta muestra a mí me sirve para poder inferir de que la población es correcta al momento de hacer el análisis. ¿Ya? Entonces, esto es como lo base, ¿ya? Una muestra y una población. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, eh, por ejemplo, eh, a los habitantes de Puerto Montt, eh, son fanáticos de fútbol, la muestra debe ser equiprobable, o sea, debe ser eh, en relación tanto a hombres y mujeres, ¿ya? Y también debo considerar a población que esté en todos ciertos los ámbitos y deben ser elegidos de manera aleatoria. Ya yo no puedo preguntarle, por ejemplo, solamente a mujeres si es que a la población de Puerto Montt le gusta el fútbol, porque puede ser que me digan que no. O no les puedo preguntar solamente a los hombres si les gusta el fútbol, porque por lo general siempre me van a tender a decir que sí. Entonces, y eso no va a ser representativo de todas las personas que viven en Puerto Montt, ¿me entiendes? Entonces acá la muestra juega un rol importante porque es la que yo voy a utilizar para hacer mi trabajo, ¿ya? Yo todo mi trabajo estadístico lo voy a hacer en base a una muestra, ¿ya? Rara vez lo voy a hacer en base a una población. ¿Por qué rara vez? Porque por lo general las poblaciones son muy grandes, ¿ya? La población de estudio por lo general son poblaciones de un gran número, ¿cierto?, de datos que tendría que conseguir y por ello yo siempre trabajo en base a una muestra. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y vamos a ir viendo y determinando, ¿cierto?, la muestra y la población en cada uno de estos casos, ¿cierto?, que yo voy a considerar, ¿ya? Por ejemplo, dice, para sondear el uso del transporte público en escolares, se encuestan a los 10 estudiantes, o sea, se encuesta a los estudiantes de 10 colegios de Chile, ¿ya? Por ejemplo, acá en el ejemplo A vamos a tener una muestra y vamos a tener una población, independiente que sea representativo, ¿ya? Independiente de, de- de esta crítica que le vamos a hacer a la muestra. Pero si nosotros leemos esa línea media que tenemos ahí, ¿qué sería nuestra población en este caso? ¿Cuál es el conjunto de individuos al cual yo estoy realizando un estudio? ¿Qué creen ustedes? Escríbanme en el chat o activen su teléfono para poder responder. Ya, todos los colegios son la población. Ya, está casi bien. Ya no está como exacto. Ya no es como... Y yo no le voy a preguntar al colegio en realidad.
¿Se fijan? Lean bien, hagan esta inferencia, a ver, lean y vean quiénes son los objetos de estudio, a quién yo voy a estudiar, con quién yo voy a trabajar a modo de población, a los estudiantes, perfecto, ¿cierto? Yo voy a hacer un sondeo a todos los estudiantes de Chile, ¿ya? Esa es mi población, ¿ya? Porque también tengo que saber hacia dónde va a ir dirigida. Por ejemplo, pueden ser los estudiantes de Santiago, los estudiantes de Argentina, los estudiantes de Perú, los estudiantes de Europa. No, pero aquí son los estudiantes de Chile, ¿cierto? Entonces, yo voy a sondear, ¿cierto? Sobre algo X, que en este caso es el transporte público, y mi población van a ser los escolares, ¿ya? Los estudiantes de Chile. Esa es mi población. Ahora, ¿cuál va a ser la muestra? Y la muestra, ¿cierto? Va a ir después, ¿cierto? De mi coma, ¿cierto? Ahí ya tengo la primera parte en donde yo voy a tener el sondeo de mi población, ¿cierto? Voy a tener un sondeo, ¿cierto? En mi población y para ello voy a elegir mi muestra, ¿cierto? Y mi muestra van a ser los estudiantes de 10 colegios. ¿Cuáles colegios? La verdad es que no lo sé, ¿ya? Acá es una muestra aleatoria, por lo tanto puede ser un colegio del norte, un colegio del sur, un colegio de zona central. Entonces, cualquier colegio a nivel nacional tiene las mismas probabilidades de ser escogido, ¿ya? Eso es importante, ¿cierto? Que nuestra muestra sea eh, equiprobable, ¿ya? De que sea estudiado. Bien, entonces, muestra población, importante. Siempre la población es lo macro, lo más grande, ¿cierto? A lo cual después yo voy a decir cómo es el transporte público en escolar en Chile. ¿Ya? Ahora, como no puedo preguntarle a todos los escolares que están en Chile, yo voy a escoger solamente 10 colegios y a esos 10 colegios yo les voy a preguntar. Y en base a la respuesta de los 10 colegios, yo voy a decir una respuesta que abarque a todos los estudiantes de Chile. Bien, esa es como la lógica. Bien, ahora veamos la B. Dice, para estudiar el uso de Internet en un edificio, se realiza una encuesta en 3 departamentos que cuentan con el servicio. ¿Cierto? Ya, ahora, ¿cuál sería nuestra población? ¿Qué creen ustedes al leer aquí la B? Sí, cierto. Acá en este caso serían los departamentos del edificio. ¿Sí? Esa va a ser mi población general. ¿Ya? Entonces, yo voy a considerar todos los departamentos, ¿cierto? Porque en realidad es lo que se considera. ¿Ya? ¿Qué es lo que se considera y en dónde se actúa? ¿Cierto? Yo voy a considerar a los departamentos de un edificio, ¿cierto? ¿Ya? Independiente de lo que yo voy a preguntar, independiente si, no sé, el servicio de internet es bueno, o si es que, no sé, pues, tienen la red de gas también es óptima, o si es que el ambiente en general es correcto, si es que, no sé, gastos comunes, no sé, hay miles de cosas que se pueden investigar, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer el uso de internet, ¿bien? Ahora, la muestra, ¿cierto? La muestra que se va a usar acá es seleccionar solamente 3 departamentos con una condición, ¿cierto? Con la condición de que estos cuenten con el servicio de Internet para poder analizar y saber si es que es óptimo el servicio que están usando, ¿ya? Entonces sí, tenemos una muestra que es un subconjunto de la población, que en este caso es mi edificio, ¿bien? Ahora, la C, ya que está ya un poquito más difícil. Dice, para analizar la mortalidad de los recién nacidos en Chile, se toman en cuenta todos los centros hospitalarios nacionales y se registra cuántos fallecieron.
¿ya? Ahora, ¿cuál será la muestra y cuál será la población en este ejemplo? Porque lo que se quiere analizar es la mortalidad de los recién nacidos en Chile, ¿cierto? Ahora, ¿cuál será la muestra y cuál será la población? Bueno, recuerden que población es lo más grande, ¿cierto? Y lo más pequeño es muestra. Ya, no sé si tienen como ahí bien visto, ¿cierto? ¿A qué se refiere con cada una? ¿Cuál en este caso sería la población, ¿cierto? ¿Qué es lo macro acá? ¿O qué pueden identificar primero? ¿Pueden identificar la muestra? ¿Qué creen ustedes? A ver. A ver, leamos. Primero, en este ejemplo, ya que es como el más complicado de estos tres que tenemos acá, vamos a tener que analizar muy bien lo que es muestra y población. ¿Ya? ¿Por qué me refiero con esto? ¿Qué me refiero con esto? Primero, yo sé que la muestra es como bastante fácil porque yo sé a quién se le está preguntando. ¿Ya? Esto es como lo primero. Ahora, la muestra acá es todos los centros hospitalarios nacionales, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo acá. Dice que se le va a preguntar a todos, ¿cierto? A los centros hospitalarios nacionales, ¿cierto? Y se van a registrar la mortalidad de recién nacidos en Chile, ¿ya? Eso me muestra. Pero ¿cuál va a ser la población? ¿Cuál va a ser el universo, ¿cierto? En donde se puede analizar una tasa de mortalidad en Chile. Porque esto tenemos claro que es nuestra muestra, ¿ya? Aquí ya estamos claros, ¿cierto? Que en todos los centros hospitalarios nacionales es mi muestra, ¿ya? Ahora, la población será también todos los centros hospitalarios de Chile. Estaríamos hablando de que la muestra y la población es la misma, o la población puede ser un poco más amplia, ¿ya? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque acá como que no se pueden encontrar dos lugares, ¿cierto? Acá habían edificios y departamentos, aquí habían escolares a nivel nacional y acá solamente 10 colegios, pero acá dice todos los centros hospitalarios nacionales y me lo está diciendo como que si esta fuera mi muestra, ¿cierto? Pero ¿quién va a ser cuál va a ser mi población? ¿Ya? Eso es lo que me refiero. Entonces, lo que vamos a hacer acá, básicamente, es analizar y ponernos en el caso puntual de si es que existe algún otro centro en donde se va a dar la realidad de poder sumar más datos a lo que se está estudiando. O sea, ¿habrán otros lugares en donde se pueda generar una mortalidad de recién nacidos? Bueno, sé que igual el tema es como bien delicado, ¿cierto? Pero si lo miramos estadísticamente, ¿cierto? Eh, Pueden existir otros lugares, ¿cierto? Aparte de los centros hospitalarios, en donde se puede generar datos. Y la respuesta es sí. No solamente en los centros hospitalarios se registran fallecimientos de recién nacidos en Chile, ¿ya? Nosotros recordemos que eh, una persona puede dar a luz no solamente en centros hospitalarios. Algunas lo hacen en sus casas, algunas los hacen en
en el transporte, ¿cierto? Cuando no alcanzan a llegar. Y en esos sentidos hay multiespacios, ¿cierto? En donde se pueda generar, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Nunca es correcto, pero se puede generar, ¿cierto? Esta mortalidad de recién nacidos en Chile, ¿ya? No solamente en centro hospitalario. Ahora, ¿quién lleva esa estadística? Lo lleva el registro civil, ¿ya? Ellos son aquellos que registran todo lo que es nacimiento y defunción, ¿ya? Eh, entonces, nuestra población, ¿ya? Nuestra población tendría que ser Chile, ¿cierto? Nuestra población es Chile como territorio, ¿cierto? Y nuestra muestra, ¿cierto? Porque yo no tampoco podría preguntar a todos los estamentos que estén en Chile con respecto a la mortalidad del recién nacido, se va a hacer solamente en los centros hospitalarios, ¿ya? Voy a dejar fuera, ¿cierto? Los casos particulares que puedan haber nacido en una casa, quizás recuerden que en poblaciones indígenas los nacimientos son en el campo y luego van a registrarlos al registro civil, ¿ya? Entonces, no siempre se utilizan centros hospitalarios para nacer, ¿ya? Y obviamente también en el caso de acá, en este ejemplo, es la mortalidad, ¿ya? Entonces, para que quede claro, la muestra de la población, ¿cierto? A veces, o sea, tienen que ser identificadas, ¿cierto? Para saber de qué estoy trabajando, ¿ya? Pero muchas veces, ¿cierto? Se requiere un poquito más de análisis, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? La muestra, que es la que siempre está dada, ¿cierto? Porque siempre se dice en dónde se va a realizar el ejercicio, en este caso va a ser los centros hospitalarios nacionales, ¿ya? Ahora, la población, de repente a veces va a ser un poquito más difícil encontrarla, ¿ya? Porque no está tan directo, ¿ya? Pero aquí si nosotros analizamos un poquito, ¿cierto? Nos podemos percatar que acá en Chile va a ser, ¿cierto? Nuestra población de estudio y que nosotros vamos a utilizar solamente el estudio como estudio a todos los centros hospitalarios nacionales. Bien, ahora, aparte de la muestra de la población, nosotros tenemos que saber lo que son las variables, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Ya? Eh, ahora, yo puedo estudiar la edad, el número de hermanos, puedo estudiar el número de mascotas, puedo estudiar el género, puedo estudiar eh, incluso el mismo, o sea, porcentaje de ficha, ¿ya? De, de estas fichas de familiar, ¿ya? Color de pelo, equipo de fútbol. Entonces, todos estos tipos de variables, que son lo que yo estudio, lo cual yo pregunto, lo que yo voy a estudiar básicamente, se dividen en varias categorías, ¿ya? Ahora, la variable estadística, como acá está definida, ¿cierto? Es la característica que varía entre los diferentes individuos o elementos de una población, por ejemplo, la edad, color de pelo, equipo de fútbol preferido, tipo de música, etcétera. Y las variables estadísticas se clasifican en. Entonces, vamos a ver dos grandes ramas de variables, ¿ya? Va a estar la cualitativa y la cuantitativa, ¿ya? La cualitativa va a ser la cualidad, la palabra, lo que no puede ser expresado con números, ¿ya? Con números me refiero a números. No van a decir primero medio, segundo medio, tercero medio, no, es número, ¿ya? Eso sería cualitativo. Ahora, la cuantitativa es lo numérico, ¿ya? Eso es número. El peso, la estatura, eh, el número de hermanos, el número de estudiantes, eh, número de casos con COVID, ¿ya? Todo eso es cuantitativo, ¿cierto? Porque es un número, ¿bien? Ahora, analicemos primero las cualidades, ¿ya? Las cualidades vamos a tener dos. Las cualitativas vamos a tener las nominales, perdón, las cualitativas en nominales u ordinales, ¿ya? Eh, las nominales van a ser aquellas que no van a tener un orden, ¿ya? Por ejemplo, color favorito, ¿ya? El negro no va a estar primero que el azul, ni primero que el verde, ni primero que el rojo, y después del amarillo, no. Acá no hay problema, ¿ya? Comida favorita, equipo de fútbol, por ejemplo, el género,
ya, masculino, femenino, ya, en ningún momento va a haber un orden, ya. Esto es una variable cualitativa nominal, ya. Y las ordinales sí van a tener un orden, ya. Por ejemplo, escolaridad. Ya, primero va a ir básica, después media, después técnico profesional y después universitario, ¿ya? Entonces va a haber un orden jerárquico. Por ejemplo, no sé, lugar obtenido en una competencia, en una corrida. No, yo tuve el primero, yo tuve el tercero, yo tuve el décimo. Entonces ahí, ¿cierto? Va a haber un orden. Nivel socioeconómico. No, yo pertenezco al 40%. No, yo pertenezco al 60%. No, yo estoy en el 100%. No, yo estoy en el 80%. Entonces va a haber un orden, ¿cierto? Pero es una palabra, ¿cierto? Es una cualidad que se refiere a este orden. Bien, entonces tampoco hay que confundir mucho esta cualitativa ordinal, ya porque es un orden jerárquico, en relación, ¿cierto?, a el número, ya, porque es una cualidad. Bien, eh, ahora, con respecto a las cuantitativas, vamos a tener también dos tipos, van a tener las discretas y las continuas, ¿ya? Las discretas son aquellas respuestas numéricas que no tienen decimales, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, acá dice número de hermanos, cantidad de sillas, cantidad de mesas, número de cursos de un colegio, eh, porque por ejemplo no puedo tener, no sé, acá dos hermanos y medio, ¿ya? No tengo cuatro sillas y media, ¿ya? Entonces, la cuantitativa discreta, ¿cierto? Se refiere a un número, pero un número entero, ¿ya? Un número que no puede ser escrito en decimales, ¿ya? En cambio, las continuas, ¿ya? Las cuantitativas continuas son numéricas con decimales, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, por ejemplo, hoy ahora hay 5,6 grados. Ya, perfecto, 5,6. Un ratito más va a ser 5,8 y así va a ir cambiando, ¿cierto? La altura, 1,67 m, 1,78 m, ¿cierto? No nos vamos a saltar de 1 metro a 2 metros. No vamos a tener, ¿cierto? La cualidad de que sea discreto, ¿cierto? La masa corporal, ¿ya? Nuestro peso, ¿cierto? Peso 70 kilos y medio, peso 76 kilos, o sea, peso 50 kilos, 50,8 kilos. Entonces, ahí yo, ¿cierto? Voy viendo las variables que pueden ser continuas, discretas, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea esta respuesta. Si la respuesta es un número entero, va a ser discreto. Y si existe la posibilidad de que esta variable sea decimal, va a ser una variable continua, ¿ya? Entonces, resumiendo, vamos a tener dos tipos de variables. La cualitativa, que es un nombre ya sin orden, y un nombre con orden. Y la cuantitativa, que es un número entero o un número decimal. Bien, entonces ahora nosotros vamos a ver un ejemplo para que veamos y analicemos los tipos eh, para que nosotros los clasifiquemos. Bien, ahora, por ejemplo, gustos musicales. ¿Cuáles creen ustedes que serían gustos musicales en la clasificación que vimos anteriormente? ¿Va a ser cuantitativa o cualitativa? ¿Qué creen ustedes? Y si es cuantitativa o cualitativa, ¿qué subatributo, ¿cierto? Va a tener? ¿Va a ser nominal? ¿Va a ser ordinal? ¿Cierto? Ya, volvamos atrás para que veamos, ¿cierto?, cuáles eran las opciones. Tenemos cualitativa, nominal, ordinal, cuantitativa, discreta, continua, ¿cierto? Eso es lo que vamos a usar para poder hacer acá. Entonces vamos a tener CN, CO, CD, CC, ¿ya? Para poder hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿cierto?, a analizar, ya, gustos musicales, ¿cierto? El Pablo nos dice, vamos a escribir en rojo, ya. Gustos musicales dice cualitativa nominal, ya. Cualitativa nominal. Analicemos por qué. Cualitativa porque los gustos musicales, ¿cierto?, son géneros musicales, ¿cierto? Son palabras, las respuestas que yo voy a dar son palabras. A mí no me gusta el estilo de música 1, o el estilo de música 2, o el 5, no. A mí me gusta
el estilo de música, la palabra, ¿cierto? Sí, puede ser pop, rock, clásica, eh, ya, miles de gustos musicales. Ahora, dentro de todos estos gustos musicales, tampoco hay un orden. Tampoco voy a decir que primero va a ir ese grupo porque es más importante, después el otro grupo que también es el otro gusto que es menos importante. No, acá no hay un gusto, por lo tanto no hay, o sea, no hay un orden, por lo tanto no es ordinal, es nominal. Entonces, súper bien con eso. Entonces, la primera es cualitativa nominal. Ahora, con respecto al tiempo, ¿ya? El tiempo, ¿va a ser cuantitativo o cualitativo? Tiempo yo me refiero a clima, ¿ya? Tiempo, clima. Despejado, nuboso, chubascos, viento. ¿Qué sería esa? Sería una cualidad, ¿cierto? Y esa cualidad tampoco va a estar ordenada, por lo tanto también va a ser nominal. Número de animales, cuantitativo, cuantitativo, y esto va a ser discreto o continuo, va a ser discreto, ¿cierto? ¿Por qué va a ser discreto? Porque sabemos que es un número de animal. No, lamentablemente no podemos tener, ¿cierto? Estar contabilizando mitades de animales porque no está, ¿cierto?, dentro de nuestro objetivo, ¿cierto?, de estudio, ¿cierto?, ya que se está preguntado por número de animales, ¿ya? O sea, hay que ser como bien, bien concreto, ¿cierto?, en lo que uno se está viendo. Bien, ahora, color de ojos. Esto es una cualidad, ¿cierto? El color de ojos, la respuesta es una palabra. Entonces va a ser cuantitativo. Ahora, ¿el orden de los colores de los ojos tiene un orden en realidad? No, ¿cierto? Por lo tanto va a ser nominal, ¿ya? La estatura va a ser un número, por lo tanto va a ser cuantitativo, y en este caso el número puede ser decimal. Entonces esto va a ser una cuantitativa continua, ¿ya? Número de amigos, ya. Respuesta numérica, pero en este caso va a ser discreta, ¿cierto? Porque uno tiene amigos por números no decimales, ¿ya? Sabor de helado es una cualidad cualitativa y va a ser nominal, ya que tampoco existe un orden predeterminado. País de procedencia, exactamente lo mismo que la anterior, va a ser cualitativa y va a ser nominal, ¿cierto? Porque tampoco un país es más importante que otro. Masa corporal, ¿cierto? Tenemos masa corporal que va a ser un número, ya que va a ser cuantitativo, y en este caso puede ser decimal, entonces va a ser continuo. ¿Ya? No es en el caso de que ustedes no tengan decimales, sino que es el tema de que si se puede dar de que alguien responda un número decimal. ¿Ya? Entonces en este caso, ¿cierto? Me va a decir, no sé, 50 kilos y 300 gramos. Entonces eso ya es un decimal. Y la última, notas desde una prueba, ¿ya? También va a ser una variable, una respuesta numérica, entonces igual va a ser una variable cuantitativa, ¿ya? Y vamos a tener, ¿cierto? Como nota de prueba que va a ser continua además, porque vamos a tener, ¿cierto? La opción de que esta sea decimal, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos la respuesta dependiendo de la variable estadística que yo voy a utilizar. Entonces igual es muy importante, ¿cierto? Saber, ¿cierto? Cómo es este tipo de variable, ¿ya? Y lo último, ¿cierto? Que es más relacionado con nuestro objetivo de aprendizaje son estas tablas de frecuencia, ¿ya? Que si ustedes recuerdan en el séptimo, nosotros teníamos que completar estas tablitas, ¿cierto? Respondiendo a lo que era la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada y la porcentual, ¿ya? Algunas veces la porcentual se ocupaba, a veces no, pero ahí está, ¿cierto? Dentro de lo que se debe hacer, ¿ya? Ahora, la tabla de frecuencia en realidad se ocupa para organizar información, ¿ya? Cuando nosotros tenemos muchos datos, por ejemplo, nosotros hacemos una encuesta y nosotros tenemos todas las respuestas de la encuesta, nosotros lo que tenemos que hacer es ordenarlas, ¿ya? Y esto lo hicimos el año pasado, al final de año, ¿ya? Y obviamente yo les preguntaba, yo me acuerdo que, y me acuerdo, yo les pregunté, ¿cierto?, cuántos hermanos tenían,
¿ya? Y nosotros generamos una tabla de frecuencia con la cantidad de hermanos. Entonces esto lo quise ver así un poco más superficial porque yo sé que esto ustedes ya lo vieron, ¿ya? Ahora, pero ¿qué es lo importante? Las respuestas que ustedes van a dar al momento de generar la tabla, ¿ya? Porque después de que ustedes hacen la tabla, siempre vienen preguntas, ¿ya? Entonces, el saber de dónde sale cada respuesta es esencial, porque por mucho que ustedes hagan bien la tabla, si no la saben analizar, no sirve de nada, ¿ya? Entonces, lo primero, la variable, que es lo que se está estudiando, siempre va a ir arribita, ya como variable. Va a decir número de hermanos, va a decir número de mascotas, color de ojos. Entonces, va a ir la variable siempre. Esta puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser cualitativa nominal, cualitativa ordinal, puede ser cuantitativa discreta, cuantitativa continua, cualquiera de las cuatro, ¿ya? Eso igual está dentro de, pero se puede utilizar. Ahora, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece nuestra variable como respuesta. Por ejemplo, ¿cuántas personas respondieron que tenían los ojos café? ¿Cuántas personas respondieron que tenían los ojos verdes? ¿Ya? Entonces así llegó esta frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite cada dato, ¿ya? Y el dato es la respuesta. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas menores o iguales. Era cuando nosotros veníamos sumando cruzados, ¿cierto? Y íbamos acumulando, ¿cierto? La suma era la acumulación de todas las respuestas anteriores, ¿ya? Y la frecuencia relativa era una fracción, ¿cierto? Donde nosotros consideramos la frecuencia absoluta dividida la frecuencia total, ¿cierto? Porque recuerden que la frecuencia acumulada al final nos daba el total de datos que nosotros teníamos como muestra. Entonces, era, por ejemplo, 2 de 20, después la otra era 5 de 20, el otro era 1 de 20, y así nosotros íbamos sacando nuestra frecuencia relativa, que era mi fracción. Ahora, la frecuencia relativa acumulada era la suma de las fracciones, al igual que la frecuencia absoluta, y nosotros íbamos sumando las fracciones, y llegamos a que esto en total me daba 1, ¿ya? Y la frecuencia relativa porcentual es convertir toda fracción, o sea, porcentaje. O sea, se multiplica la fracción por 100 y me va a dar el porcentaje relacionado y asociado obviamente con la frecuencia relativa que está en esta columna, ya no con la frecuencia relativa acumulada, porque también existe la frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿ya? Entonces, si se fijan bien los símbolos, cuando tenemos minúsculas es una frecuencia, cuando la F es mayúscula es acumulada, ¿se fijan? Fíjense acá, la frecuencia relativa es minúscula, entonces es el dato, el dato, el dato, y como acá está acumulada, es la suma. ¿Se fijan? Y acá la frecuencia relativa porcentual es minúscula, por lo tanto se va a estar relacionado con el dato, ya no con la acumulada, ya no con la suma. Bien, ahora veamos un ejemplo acá para analizar. Bien, dice, en cierta página de internet dedicada al turismo, quiere dar a conocer la cantidad de hoteles de una ciudad según su calidad, expresadas en estrellas. Entonces, ya imaginemos Trivago, ya, hagámosle publicidad. Él dice que en una ciudad hay hoteles, ya todos estos hoteles, ya que están acá, y me está diciendo cuántas estrellas tiene cada hotel. Por ejemplo, el primer hotel tiene 5 estrellas, el otro tiene 3, el otro tiene 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Y nosotros queremos saber qué categoría tiene más hoteles. Tiene más hoteles, ¿cierto? Hay más hoteles de 2 estrellas, de 3, de 4, de 5. ¿Y a qué categoría de estrellas pertenece aproximadamente la mitad de los hoteles? ¿Cierto? ¿Dónde va a estar la media de los hoteles? ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros tenemos que construir, ¿cierto?, nuestra tabla de frecuencia. Ya, bueno, en este ejemplo tenemos solamente la frecuencia absoluta. La idea es que podamos, ¿cierto?, recordar cómo se hacía este conteo para poder ir dando, ¿cierto?, la respuesta correspondiente. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir contando cuánto es el rango, ¿cierto? Y viendo cómo era, ¿cierto? Cómo nosotros podemos expresar nuestra frecuencia absoluta. Y en este caso nosotros podemos partir, bueno, de abajo partido, de arriba abajo, de ahora mismo, pero que vayamos siempre en un orden, y ahí podamos, ¿cierto?, ir seleccionando qué se usa, qué no. Por ejemplo, y aquí nosotros tenemos que ir contando, ¿cierto? Por ejemplo, el número más chiquitito acá, por ejemplo, es de 2 estrellas. Entonces vamos a ir contando cuántos hoteles de 2 estrellas hay en mi ciudad. Entonces, para no equivocarme, ¿cierto?
voy a ir pintando, ¿cierto? Entonces aquí tengo un hotel, dos hoteles, tres hoteles, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho. Ya, si no me equivoco, voy a tener 8 hoteles. Entonces mi frecuencia absoluta va a ser 8. Ahora, voy a pasar a resaltar los que tienen 3 estrellas. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. 45, 45 hoteles de 3 estrellas. Ya, y ya me quedan los menos, ¿cierto? Que son los de 4 y de 5 estrellas. Y los vamos a resaltar. Ya, entonces tenemos 4 estrellas. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 23. 23, ¿cierto? Y por último los de 5 estrellas. Y los vamos a resaltar con amarillo. Vamos a tener 1, no se nota casi nada así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Vamos a tener 8 amarillos. 8 de 5 estrellas. Ya. Entonces, pregunta 1. ¿Qué categoría tiene más hoteles? Categoría de 3 estrellas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi frecuencia absoluta me está diciendo que 45 es la cantidad de veces que se repite el de 3 estrellas, ¿cierto? Por lo tanto, significa que voy a tener mayor cantidad de hoteles, ¿bien? Entonces, estas preguntas, ¿cierto? Son solamente análisis de la tabla anterior. No tienen que andar contando, bueno, el tema al contar y generar la tabla es algo que se hace siempre, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando yo después a mí me hagan preguntas, yo pueda responder de una manera rápida y no tenga que estar volviendo a contar. ¿Ya? Eso es básicamente lo que, lo que se hace, ¿ya? Y dice, ¿y a qué categoría de estrellas pertenece aproximadamente la mitad de los hoteles? Entonces, en la mitad de los hoteles, ya, bueno, si queremos sacar esta información, ya tenemos que empezar a ampliar nuestra tablita. Si nosotros nos vamos un poquito más a hilar fino, nosotros podemos saber que existe una frecuencia que se llama frecuencia acumulada, que es una tablita, ¿cierto?, que no estaba predispuesta acá. Y en esta frecuencia acumulada nosotros tenemos que ir sumando, ¿cierto? ¿Qué hacíamos acá? Nosotros
sumábamos, el primero se mantenía, ya porque era como fijo, y nosotros íbamos sumando de manera cruzada, o sea, 8 más 45 y la respuesta la colocábamos al lado, ¿cierto? Entonces nosotros decimos 8 más 45 es 53 y mi frecuencia acumulada es 53. Ahora, para no estar sumando 8 más 45 más 23 y dejar la respuesta al lado, nosotros podemos tomar el resultado anterior, que era 53, y sumarlo con 53, que me va a dar 76. Y luego 76 lo sumamos con 8 y me va a dar 84, ¿cierto? Entonces tenemos que la cantidad total de hoteles encuestados que están acá arriba pintados con colores es de 84 hoteles en la ciudad. Ahora, la mitad de los hoteles básicamente son 42, pero ya veo que 45 son de 3 estrellas. Por lo tanto, básicamente yo puedo decir que la mitad de los hoteles tienen también, en este caso, 3 estrellas. ¿Se fijan? Entonces, y ya después uno puede ir trabajando con la frecuencia relativa, ¿cierto? Y la frecuencia acumulada. ¿Ya? Eh, y bueno, solo como para que lo recordemos, ¿cierto? La frecuencia relativa. Oh, perdón. Perdón. Ah, 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 ah. Ya. Y la frecuencia relativa, ahí sí, era una fracción. Y será con minúscula FR. ¿Ya? Y, 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 como era una fracción, nosotros tenemos que ir colocando la frecuencia original, el 8, ¿cierto? Y se dividía por el total, que en este caso era 84. ¿Ya? La siguiente iba a ser la frecuencia absoluta, que era 45 dividido 84. ¿Ya? Después, frecuencia absoluta, que era 23, 84. Y la última que era 884, siempre ocupando la letra correspondiente, minúsculas con minúsculas, mayúsculas con mayúsculas. Y la frecuencia relativa acumulada, que esa era la que se puede sacar igual como porcentaje, y la frecuencia relativa igual se puede sacar como porcentaje, era utilizando la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces era la frecuencia acumulada relativa, que igual cierto se puede complementar con lo que ya es. Ahora, las preguntas no están asociadas a estos tipos de análisis, ya por eso no fueron considerados en la tabla, pero yo se los voy a hacer, se los voy a mostrar para que vean que igual aún así se pueden ver y se pueden trabajar y se pueden calcular. Entonces, en este caso, como es la mayúscula, yo me voy a fijar, ¿cierto?, solamente en las acumuladas. Entonces ahí tendría 8 de 84, 53 de 84, voy a tener 76 de 84 y por último 84 de 84. ¿Ya? Dato importante de la tabla, que este número de aquí, el 84, va a corresponder siempre, este 84 corresponde siempre al total total de números que debe cuadrar, y abajo, acá en la frecuencia relativa acumulada, siempre tiene que dar 1, un entero, ¿ya? Eso es como lo que se debe realizar, ¿ya? Esto con respecto a lo que es contenido, materia, ¿ya? Hay más ejemplos en el libro, ¿ya? Que los vamos a ir viendo también y los vamos a ver ahora, ¿ya? Pero con lo que es presentación de materia es solamente esto, ¿ya? Ahora, yo les voy a mantener, obviamente, todo lo que yo hice para que después yo, cuando les envíe el PowerPoint, quede todo expresado, ¿ya? Quede todo marcadito, ¿ya? Para que si ustedes puedan revisar y les voy a mostrar, ¿cierto?, los ejercicios que van a realizar, ¿ya? Ahora, lo primero, población y muestra, ¿ya? Voy a dejar un poquito más grande para que se entienda bien. Tienen que evaluar qué muestra ustedes usarían para esta población. Entonces aquí se les va a dar una población, otra población, y ustedes tienen que elegir la muestra. ¿Ya? Van a decir, yo quiero preguntar esto. Yo se lo voy a preguntar solamente esto. Entonces es como ustedes van a crear la muestra. ¿Ya? Ahora, acá ustedes tienen que ver cuál es la población relacionando esta muestra. ¿Ya? O sea, aquí está la muestra y ustedes van a decir cuál es la población. La van a escribir abajito, ¿cierto? ¿Cuál población? ¿Cuál es la población? ¿Ya? Y acá
ustedes tienen que ir viendo cuál es la población y la muestra escogida, ¿ya? Tienen que leer acá arribita, ¿cierto? Y tienen que ver cuál es la muestra o es la población. ¿Cuál es la variable que se está estudiando y cuáles son los datos de estudio? ¿Ya? Datos de estudio como para ir acá es esto, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos que se están estudiando? ¿Ya? ¿Y cuál es la variable? Yo les dije que siempre arribita como ayuda, ¿ya? Y si es que es la muestra representativa del estudio, o sea, esto se puede dar, decir que es representativa para todo lo que se está estudiando, la muestra es representativa para mi población, y ahí igual ustedes van a buscar, hay como tarea qué es lo que es representativo, ¿ya? Y lo van a responder para que se comprenda, ¿ya? Y después vamos a tener a pasar, ¿cierto?, a lo que es las tablas de frecuencia, que es lo que nosotros vimos, y van a tener que completar la siguiente tabla de frecuencia, ¿ya? En relación, ¿cierto?, a los integrantes de color de camiseta de una alianza. Entonces van a tener todos estos colores, ¿cierto?, que ustedes van a ir ordenando con frecuencia relativa, o sea, con frecuencia absoluta, van a contar cuántos rojos hay, cuántos verdes, cuántos amarillos, cuántos azul, cuántos negros, y después la frecuencia relativa, ojo, es la relativa, ¿ya? La fracción, la que van a colocar aquí, ¿ya? Fíjense bien, acá no dice dígame cuál es la frecuencia relativa. Dígame cuál es la frecuencia absoluta. No, que sale solamente la letra. ¿Ya? Minúscula es absoluta. Minúscula R, absoluta relativa. O sea, sí. ¿Ya? O relativa absoluta. Y cuando en mayúscula es acumulada. ¿Ya? Entonces aquí solamente completar tabla. Acá, completar tabla y responder. ¿Ya? Acá recuerden que como es acumulada, tienen que ir manteniendo, después suman. Suman, suman, suman y después lo relativo. Y responden. ¿Cuántas llamadas hicieron a lo más en 6 minutos? ¿Qué porcentaje del total representa las llamadas de 4 minutos? ¿Cuántas llamadas de más de 5 minutos se hicieron y qué porcentaje del total de llamadas representan? ¿Ya? Y vamos a ir completando y respondiendo la información. ¿Ya? Y aquí también obviamente van a tener que ir completando. Y fíjense bien, si yo te estoy dando la frecuencia acumulada y saben que esto es 2, ¿qué número se le suma al 2 para que me diera 6? ¿Qué número se le suma al 6 para que me dé 8? ¿Qué número se le suma al 8 para que me dé 12? ¿Qué número se le suma al 12 para que me dé 14? Y 14 más 3, ¿cuánto es? Entonces ahí ustedes van respondiendo a esto y ya con eso completan todo lo que tienen hacia la derecha, ¿ya? Y acá muestran una tabla, ¿ya? Dice, muestra la edad que tenían 50 niños al momento de caminar por primera vez, ¿ya? Entonces, lo pregunto, ¿cuál es la variable que representa la tabla? ¿A qué edad camina la mayoría de los niños, cierto? Si el 50% de los niños de la muestra comenzó a caminar luego de 12 meses, ¿es cierta esta afirmación? Entonces ustedes mirando la tabla van a decir si es verdad o es mentira, ¿ya? Y acá tenemos que realizar una tabla de frecuencias igual con respecto a la última nota de matemáticas de los estudiantes de séptimo básico en este caso. Y van a colocar las notas, la frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada y frecuencia acumulada porcentual. ¿Ya? En algunas ocasiones nos piden la acumulada, la frecuencia relativa porcentual normal y la frecuencia acumulada relativa porcentual. ¿Ya? Hay ojo con los F. Si en mayúscula o minúscula, ¿ya? Y luego responder estas preguntas que aparecen acá. Si se fijan, la primera parte es rápida, la segunda parte se debe realizar con un poco más de tiempo, ¿cierto? Porque tenemos que generar estas tablas, ¿cierto? Escribir los numeritos, pero si se fijan es puro sumar, ¿ya? Ahora, si alguien quiere convertir a fracción, a porcentaje esta fracción, simplemente la dividen, bueno, la multiplican por 100 y después se divide por el denominador. ¿Ya? Numerador por 100, o si no, calcular el número decimal de la fracción y lo multiplican por 100. Y automáticamente tienen el porcentaje. ¿Ya? Tampoco es algo que no hayan visto antes. Bien, y esto es como la unidad, ¿cierto? La primera parte de la unidad de probabilidad y de estadística en realidad de lo que es lo que nosotros vamos a repasar. Bien, así que eso sería, ¿cierto? Por nuestra primera parte de esta 15.